Perfecto, gracias Diana, un placer estar con ustedes, siempre contento de estar ligado a la Universidad del Valle, que es mi universidad, ahí hice mi doctorado, así que con un tema apasionante, porque un tema no muy recurrente, no muy de todos los días. El hecho de preguntarnos si realmente podemos innovar desde la ciencia ficción es un tema bastante novedoso, bastante, digamos, extraño, ¿no? Porque hay gente que olvida que usualmente en la palabra ciencia ficción hay dos palabras, ¿no? Está la palabra ficción, pero antes está la palabra ciencia. Mucha gente que hace ficciones son científicos, porque cogen los adelantos, las tendencias, las invenciones, para luego innovar, para luego hacer justamente innovaciones, productos, servicios que podemos usar en todos los días, ¿no? En la cotidianidad. Entonces, yo me hice esa pregunta justamente de si era importante o no que podamos innovar desde la ficción. Y entonces un poco la idea es que hoy noche podamos un poco discutir sobre esto, sobre de qué forma a través de la ficción podemos hacer innovación, ¿de acuerdo? Entonces un poco el día de hoy vamos a discutir sobre eso. ¿Me van a decir si ya puedo compartir pantalla para ya arrancar, por favor? Listo. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y ustedes ahí me van a decir, por favor, si se abre mi pantalla para ya arrancar con mi intervención, por favor. Ya, perfecto. Entonces, un poco la idea del día de hoy es que podemos discutir sobre si se puede innovar o no desde la ciencia ficción. Bueno, mi trabajo es básicamente hago consultoría, imaginación y materialización del futuro. Y si ustedes ven esta imagen, es un poco lo que yo hago. Esto hice con un amigo de Caleño, con Darío Bolívar. Yo hice unos cuentos cortos de ficción y él se encargó de diseñarlos para mí. Entonces, ustedes ven un poco aquí una escena que podríamos vivir al 2050. Ustedes ven un cyborg con un robot que se están comunicando en un planeta desértico, donde ven que hay muy poca naturaleza, protegida evidentemente, y al fondo una gran ciudad con mucho acero, ¿sí? Entonces, tal vez en el futuro el gran dilema que vamos a vivir es justamente este, ¿no es cierto? ¿Cómo serán estas relaciones entre los cyborgs, los robots, en un planeta desértico y seguramente con mucho metal y seguramente con poca naturaleza, ¿no? Y un poco recordar a H.G. Wells, este famoso escritor de principios del siglo XX, ¿no? Él decía que estaba extremadamente obsesionado con las cosas que están por venir e impaciente con el presente, ¿sí? Y él señalaba que la rigidez conduce a la muerte, a la extinción, y que realmente el cambio es la dimensión fundamental de la vida. Yo creo que lo que tenemos que hacer después de la pandemia es justamente cambiar, y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es justamente qué cambios tenemos que hacer. Yo creo que sería algo muy malo y lo peor que podría pasar que luego de la pandemia realmente no podamos cambiar y no cambiemos en lo absoluto. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado que tenemos que comenzar a cambiar, a modificarnos, a transformarnos y ser mejores de lo que fuimos cuando entramos a la pandemia, pero realmente no estoy seguro si la gente lo va a poder hacer o no. Pero bueno, ¿qué significa innovar desde la ciencia ficción? Yo creo que, de acuerdo a estos autores que ustedes ven ahí, la primera cosa que es importante es que la ciencia ficción inspira. Es una inspiración creativa, ¿no es cierto? Estimula la innovación. Y de alguna manera la ciencia ficción, como menciona Lombardo, es una herramienta que permite traer al futuro a la mente, ¿no es cierto? Algo que no existe, pero podría llegar a existir. Por lo tanto, es una forma de experimentar y de crear el futuro, ¿no? Yo recuerdo siempre el libro de Nicolás Taleb, El Cisne Negro, donde él decía que la única forma de adivinar el futuro era trayendo pedazos del futuro al presente. Y esto yo lo leí en el 2008 y decía, bueno, esto es imposible, pero años más tarde, cuando yo comencé a trabajar en ficción y diseño, me daba cuenta que eso era absolutamente posible, porque uno lo que hace con la ficción y el diseño es realmente materializar el futuro. Es decir, uno puede ver el futuro, puede materializar el futuro y saber exactamente qué forma tiene y puede darle forma a ese futuro, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de esta creación del futuro, ¿no? Cuando uno hace ciencia ficción, lo que hace es crear estas visiones de futuro, ¿no es cierto? Los inversionistas un poco tienen una idea más clara de lo que queremos crear, de lo que queremos inventar, y pueden, por lo tanto, apostar a estas innovaciones y estar dispuestos justamente a invertir en estos futuros productos, ¿no? Porque de alguna manera lo que podemos ver en la ficción es que muchas cosas que tenemos hoy día, la ficción ya las había anticipado hace 20 o 30 o 40 años atrás. Es un momento mágico que estamos viviendo porque muchas novelas de ficción de hace 70, 60 años identificaron y visualizaron cosas que hoy las estamos experimentando. Entonces, de alguna manera podemos decir que ese futuro ya estaba presente en la ciencia ficción hace mucho tiempo, hace muchos años, ¿no? Y bueno, si vamos un poco al tema también de las compañías, nos damos cuenta que, por ejemplo, esta famosa auditora PricewaterhouseCoopers mencionaba que realmente ellos sugerían y estimulaban el uso de ciencia ficción al momento de explorar innovaciones en los negocios. Y si hablamos de Harvard Business Review, nos damos cuenta que ellos señalan que sería fundamental que los líderes empresariales lean cada vez más ciencia ficción.
Yo lo que he visto en mis investigaciones es que cada vez más entidades públicas y privadas están contratando escritores de ciencia ficción porque lo que necesitan es justamente imaginar realidades alternativas, imaginar mundos nuevos, mundos alternativos que ya están presentes en la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Durante la pandemia salió esta noticia que el ejército francés había contratado escritores de ciencia ficción para imaginar las amenazas y riesgos futuros, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que cada vez más compañías hacen uso de la ficción, por ejemplo, en los temas de los efectos del cambio climático. Cada vez más empresas contratan a gente que hace ficción para imaginar estos mundos alternativos, ¿no? Entonces, parecería que la ficción lo que nos da son estas ideas proféticas de lo que podría ser el futuro, ¿no es cierto? Estos relatos de ciencia ficción. Por lo tanto, podríamos decir que, como dice este autor en el 2018, que hay una simbiosis entre escritores de ciencia ficción e inventores, gracias a la capacidad que tiene esta para justamente estimular la imaginación, ¿sí? Y lo que vemos en lo que yo les decía es que las ideas que había en la ficción hace 30, 40, 50 años, nos damos cuenta que actualmente se han vuelto realidad, ¿sí? Entonces, hay cosas que hace 40 años eran imposibles, que actualmente son absolutamente, son parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, lo que hace la ficción es encender un fuego en la imaginación, ¿no? Convertir estas ideas imposibles en cosas absolutamente reales, ¿no es cierto? En mundos que pueden ser posibles. Y por lo tanto, como yo señalaba anteriormente, esto inspira a los científicos, a la gente que produce objetos. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, esta famosa herramienta de la Science Fiction Prototyping de Johnson en la compañía Intel, donde él hace justamente esto, ¿no es cierto? Para que la gente entienda cómo funcionaría una nueva tecnología, hace ficción, hace una narrativa, un storytelling de cómo esta tecnología podría ser utilizada y con eso que la gente entienda más fácilmente cómo sería esta tecnología y qué usos podría tener y qué consecuencias y riesgos podría tener, justamente para evitar que esto se salga de las manos. Ahora, si vamos un poco a las películas de ficción, me parece que una primera recomendación que yo haría sería Minority Report, esta famosa película de Steven Spielberg, pero basado en la famosa novela de Philip Dick del mismo nombre, ¿sí? Hay similitudes, no es exactamente lo que cuenta la novela, pero es fantástico como Steven Spielberg de alguna manera nos dibuja, nos materializa un futuro en varias décadas, ¿no? Y lo que interesante de la película que es que muchas de las cosas que vimos en la película fueron más tarde patentadas. Por ejemplo, podemos hablar de la publicidad personalizada, del reconocimiento facial, de los carros sin conductor, de los insectos robots, es decir, muchas cosas que se relatan y se describen en la película después se materializaron en servicios y productos futuros. Evidentemente no podríamos dejar de mencionar Star Trek. Star Trek básicamente fue inspirador de los famosos teléfonos de Motorola. Seguramente la gente de mi generación recordará estos famosos teléfonos, ¿no es cierto?, de Motorola, que fueron inspirados por la película. Y si vamos más allá, evidentemente también hablamos de las tabletas. De que, por ejemplo, en esa serie, ¿no es cierto?, un personaje hablaba con su teléfono. Y eso nos hace, evidentemente, recordar de lo que hacemos ahora con Siri, por ejemplo, en el Apple, ¿no es cierto? Entonces, nos damos cuenta que muchas cosas que en la ficción parecían imposibles y solamente eran parte de la película, nos damos que luego pasaron a la realidad y pasaron a ser objetos que utilizamos en lo cotidiano. Hay más ejemplos. Por ejemplo, puedo irme a la película y también a la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, donde yo recuerdo que el autor señalaba que había un personaje que se colocaba algo en los oídos para escuchar música. Y eso fue mucho tiempo antes de la creación de los audífonos que actualmente utilizamos. O por ejemplo, si vamos a Un Mundo Feliz, a Brave New World, de Aldous Huxley, él un poco anticipaba el tema de la importancia de los antidepresivos en la vida de los seres humanos. Y si vamos de Space Odyssey, Odisea del Espacio 2001 de Kubrick, por ejemplo, y la famosa novela de Arthur C. Clarke, nos damos cuenta un poco que en esas novelas ya se relatan un poco diarios digitales, el uso de tabletas, ¿sí? Y si hablamos un poco del tema político, aprovechando de los temas que están actualmente en boga en Colombia, nos damos cuenta que en 1984, en la famosa obra de George Orwell, y también por ejemplo, V for Vendetta, se hablan de estados totalitarios, ¿no es cierto?, donde se manipula la población, donde se manipula la información para que la población esté justamente en la ignorancia y justamente no pueda reclamar, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que de alguna manera la ficción anticipó muchas cosas que más tarde pasaron. Y si hablamos de compañías a nivel internacional, por ejemplo, ahí ustedes ven varios ejemplos, Google, Microsoft, Intel, Apple, etcétera, nos damos cuenta que la gente que trabaja en esas compañías señaló muchas veces
que en esas organizaciones estaban conectando a los desarrolladores de estos servicios tecnológicos con escritores de ciencia ficción. La gente que trabajó sobre el iPhone, sobre el Kindle, señalaba que, por ejemplo, esta novela que ustedes ven a la izquierda de Diamond Age de Stephenson fue realmente un gran inspirador para lo que más tarde se creó en el Kindle, ¿no? Yo tengo aquí un Kindle en mi casa, leo a través del Kindle, entonces está acá, no sé si lo pueden ver, pero aquí está mi Kindle aquí. Entonces, pero esto fue motivado por una obra de ficción que se llama justamente The Diamond Age. Y por ejemplo, si hablamos del tema de Intel, nos damos cuenta de que hay este proyecto Tomorrow Project, donde se hizo uso de escritores de ciencia ficción para escribir historias futuras en varios sectores ligados a las TICs, a las temáticas, a la robótica. Entonces nos damos cuenta que estas compañías multinacionales presentes en diversos países han hecho uso de la ficción, están usando escritores de ciencia ficción para sus proyectos de innovación, para sus proyectos tecnológicos, ¿no? También recuerdo este caso también es emblemático, ¿no? De Palmer Luckey, que era gerente de esta compañía Oculus, que fue después comprada por otra compañía tecnológica más grande, donde él básicamente se inspiraba en esta famosa obra que también se hizo película, The Ready Player One, Decline, y le repartió a sus empleados miles de ejemplares para que ellos puedan justamente inspirarse en esa novela de ficción y puedan imaginar orientaciones futuras de las tecnologías que estaban haciendo. Ellos hacían cascos de realidad virtual, ¿sí? Entonces, por lo tanto, Hamilton se hace esta pregunta que es magnífica. Él dice, bueno, pero entonces, ¿qué tienen que hacer los escritores de ficción? ¿Deben enviar sus borradores a la oficina de patentes o a sus editores? ¿Qué es lo que tienen que hacer los escritores de ficción? ¿Sí? Y mire que podemos tener muchos más ejemplos, ¿no es cierto? Como el que está aquí, Snow Crash, de Stephenson, igualmente. Yo siempre decía durante la pandemia que cada vez más, como la realidad es tan complicada, ¿no es cierto?, tan dura de vivir, tal vez en el futuro vamos a ir cada vez más hacia la virtualidad, hacia estos mundos alternativos donde podemos ser felices no en la realidad, sino en la virtualidad. Entonces, un poco la ficción que es fuente de inspiración para inventores, para científicos que necesitan y quieren convertir este imaginario en realidad, que necesitan inspirar un poco su trabajo, ¿no? Y por eso se menciona esta novela de Snow Crash que ustedes están viendo ahí. Entonces, la ciencia ficción un poco lo que permite es generar realidades alternativas, donde un poco, como decía yo en el tema de Science Fiction Prototyping, ustedes tienen usuarios, científicos, ingenieros que colaboran, que hacen temas de co-creación a través de la ficción para imaginar posibles evoluciones de estas tecnologías que están en curso, que son las que nos interesan, ¿no? Y bueno, ¿y qué novelas pueden inspirar más? Yo siempre decía un poco que, por ejemplo, en los temas de educación, The Ender's Game es fundamental, porque esto nos lleva a imaginar nuevas formas de enseñanza en el futuro. Tal vez va a ser vital que en el futuro podamos enseñar a nuestros estudiantes no a través de la típica clase, ¿no es cierto?, magistral, sino a través de videojuegos, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven aquí arriba, por ejemplo, una fase, ¿no es cierto?, una imagen de la película de Minority Report, donde, ¿no es cierto?, Tom Cruise entra a un centro comercial y hay un iris que recorre, hay una luz que recorre el iris del ojo del actor y comienza a personalizar la publicidad. Cada publicidad que ustedes ven acá en esta imagen se personaliza en función del comportamiento de compra del usuario. Si él compró un traje la semana pasada, le ofrecen una corbata. Si él compró un Jack Daniels la semana anterior, le ofrecen una edición especial con el 20% de descuento. Otra imagen emblemática es lo que ustedes ven acá. Esto es Blade Runner del año 1982. Harrison Ford, seguramente lo habrán reconocido, tiene una videoconferencia con una replicante que ustedes ven acá. Pero miren que esto es la antesala de Skype, que Skype es del año 2000, pero en el año 1982 ya en esta película se hacían videoconferencias. Lo que hicieron es adaptar una cabina telefónica que había en esa época, dotarla de un televisor y con eso hacían una videoconferencia. Pero miren que esto se hizo realidad casi 20 años más tarde con la creación del Skype que todos utilizamos, ¿sí? Ustedes tienen también esta obra de John Brunner, ¿no es cierto?, de The Ship Looked Up, o Le Troupeau Aveugle en francés, que es realmente anticipatoria del tema de la pandemia. La gente no podía salir de sus casas sin una mascarilla, sin un tapabocas, y además tenían afuera distribuidores para comprar oxígeno, porque era tan alta la contaminación en este mundo alternativo que la gente no podía respirar con normalidad, no podía salir a la calle, era peligroso salir. Entonces es increíble, pero muchas cosas que vivimos en la pandemia están ya trazadas en varias horas de ficción que yo les podía tranquilamente hablar.
Están otras, ¿no? Por ejemplo, ahorita está muy de moda el tema de terraformar otros planetas, ¿no es cierto? Ustedes tienen compañías mundiales, internacionales, que nos hablan de que ahora vamos a vivir en el espacio. Vamos a vivir en Marte tal vez. Y hay varias obras que ya han tratado eso. Por ejemplo, vuelvo otra vez a citar a Ray Bradbury con sus crónicas marcianas y también a Robinson con sus tres Martes, el Marte rojo, verde y azul, donde nos explican cómo sería terraformar Marte, cómo sería convertir a Marte en un planeta en el cual los seres humanos puedan vivir. Entonces yo creo que ya tenemos en la ficción varios análisis, reflexiones, discusiones sobre cómo sería vivir en otros planetas. Estos autores ya lo han comenzado a debatir. Por ejemplo, Crónicas Marcianas es fantástico, ¿no? Y también tienen Transformar la Tierra. Por ejemplo, tienen Ever, de esta famosa obra de Dune. ¿Qué significa, qué implica vivir en un mundo desértico, por ejemplo? Cada vez más estamos yendo a un mundo sin agua, donde seguramente van a predominar los desiertos. Y esta obra nos explica un poco cómo harían los seres humanos para vivir en un planeta cada vez más desértico. O el Blade Runner del 2049, donde vemos, ¿no es cierto?, cómo los seres humanos vivirían después de una catástrofe nuclear. Afortunadamente nunca llegamos a vivir esto, pero no implica que tal vez en el momento no pueda pasar esto. Sabemos que evidentemente igual los arsenales nucleares siguen vigentes. Entonces, ¿qué implicaría seguir viviendo luego de un accidente nuclear? Y por ejemplo, si vamos a Man Plus de Frederick Poe, vemos que en el futuro cada vez los seres humanos van a tener dificultad para seguir viviendo, respirando. Entonces, seguramente una otra opción que podemos imaginar es que los seres humanos tendrán que modificar sus cuerpos, ¿sí? Implantarse chips, a través de temas de biotecnología, por ejemplo, que el cuerpo humano sea más resistente al calor, a altas temperaturas, que pueda vivir solamente tal vez con pulmones afectados o con un pulmón, etcétera. No lo sé, pero la idea es que la ficción también ha tratado este tema de qué pasaría en el futuro, ¿no es cierto? Los seres humanos para seguir viviendo tienen que modificarse, tienen que mejorarse, tienen que aumentarse. Seguramente en el futuro como humanos vamos a dejar de existir y seguramente lo que van a existir son los posthumanos. Sí, entonces como vemos aquí abajo, toda la estantería de obras de ficción actualmente se han vuelto a las obras de no ficción, es decir, la ficción realmente se ha vuelto realidad, ¿sí? Hay muchas más novelas, por ejemplo, si hay gente que se interesa en los temas de la inmortalidad y del turismo post pandemia, yo creo que no hay nada mejor que ver en Netflix Black Mirror y ver este famoso capítulo de San Junipero, donde tienen una solución perfecta a los temas de la inmortalidad, a los temas del turismo sin riesgo, que es un poco lo que queremos hacer ahora. Pero como también estamos en una época muy compleja a nivel mundial, creo que las obras de ficción que nos convienen son, por ejemplo, como esta de Ursula Le Guin, de Dispossés, que tienen un mundo mucho más cooperativo, de consumo frugal, porque yo creo que si queremos seguir viviendo a futuro en el planeta, tenemos que cambiar el modelo de desarrollo, tenemos que cambiar el consumismo, tenemos que definir el concepto de riqueza. Y yo creo que las protestas en Colombia actualmente nos muestran que ese es el camino, que ese es un poco lo que hay que hacer. Y estas novelas de ficción nos muestran claramente cuál podría ser ese camino. Evidentemente, si vamos a Centroamérica, nada mejor que, evidentemente, señalar a Gioconda Belli con El País de las Mujeres. ¿Qué pasaría si habría una sociedad donde solamente los hombres podrían ocupar cargos públicos y los hombres se quedarían en las casas? Las mujeres serían las que ocuparían todos los cargos del Estado, ¿no? Y para temas de seguridad, yo siempre sugiero este increíble capítulo de Black Mirror que se llama El oso blanco, que me parece realmente fantástico. Pero si yo quiero realmente señalar mundos alternativos de la ficción que pueden ayudar a salir de la crisis actual, me parece que deberíamos regresar al siglo XIX. Hay dos obras, News from Nowhere, Looking Backward de Bellamy, que nos retrasan realmente la sociedad que en el 2021 necesitamos. No existe el dinero físico, regreso a la naturaleza, ciudades más pequeñas, el no deseo de enriquecerse, no existe la codicia, hay una renta básica universal, que es un tema que se ha puesto de moda, la posesión reemplaza la propiedad, es decir, los temas de economía colaborativa, la competencia no existe sino la colaboración, el bien común como lo más importante en la sociedad, la equidad. Y miren, donde los niños, lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Los niños persiguen sus intereses, lo que les gusta, hasta una edad de 10, 12 años, hasta que pueden ser escolarizados. Pero yo creo que mirando un poco esto en retrospectiva hacia el siglo XIX, me parece que estas obras de ficción escritas hace mucho más de 100 años son las obras de ficción que hoy necesitamos para transformar la sociedad y convertirla en otra cosa muy distinta, porque lo que nos muestra Colombia es que no podemos regresar al Colombia de 2019, porque el Colombia del 2019 es lo que provocó que estemos hoy día acá. Entonces, yo creo que hay que hacer esos cambios, ¿no? Y miren estas obras también fantásticas como Ecotopia, Pacific Age, donde nos muestran que realmente la solución a futuro es estar en más armonía con la naturaleza, con los ecosistemas, vivir en ciudades mucho más pequeñas, ¿sí? Y por ejemplo, en el revolto de Pedestrians es súper
interesante porque en esta novela los vehículos están prohibidos, son piezas de museo y realmente se da mucha más importancia a la caminata, a los transportes limpios, ¿no es cierto? No a los vehículos que usan combustibles fósiles. Herland también es una obra donde es una sociedad compuesta solamente de mujeres. Y bueno, si queremos ver hastiados a los científicos, hay esta novela que se llama The Scientist Revolt, donde los científicos hartos de los políticos corruptos, de los empresarios ávidos, codiciosos, deciden tomar el poder porque están hartos de que sus inventos terminen en malas manos y para malos usos, ¿no? Yo también les puedo sugerir otra serie también en Netflix, Love, Death and Robots, que es fantástica, ¿no? Aquí les he puesto algunos capítulos donde demuestran un poco los riesgos y amenazas de la inteligencia artificial. Sí, por ejemplo, este servicio al cliente automatizado, que es la temporada 2, que es fantástico, historias alternativas para los temas de ucronía, los 13 de la suerte para los temas de inteligencia artificial. Entonces, nos damos cuenta que en Netflix hay varios relatos de ficción que relatan nuevas tecnologías, tecnologías emergentes, y que podemos justamente establecer a través de la ficción sus riesgos y amenazas posibles, y en función de esto justamente hacer los cambios necesarios para que a futuro justamente estas tecnologías no nos afecten o nos afecten lo menos posibles. Por ejemplo, también hay este turismo robótico que es increíble. Tal vez en el futuro los únicos que van a poder hacer turismo son los robots, porque los seres humanos no van a existir. Entonces es fantástico lo que cuentan estas series de ficción. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo lo que hago en mis procesos de prospectiva, de innovación, es coger estas novelas de ficción, las adapto a donde yo estoy trabajando. Por ejemplo, antes de la pandemia estuve en Mendoza, Argentina, que es una ciudad, es un oasis en un desierto, con problemas de agua. Entonces, para trabajar esa ciudad, yo dije nada mejor que coger Mad Max 4, Fury Road, ¿no es cierto? La versión 4 de Mad Max, porque en esa película no hay agua, hay muy poca agua que está regentada por un dictador y es un planeta absolutamente desértico, sin recursos naturales y con problemas en el uso de combustibles fósiles. Entonces dije, es perfecto para hacer la narración distópica de la ciudad de Mendoza al año 2045. Y antes de la pandemia estuve en la Universidad de la Costa y como tenía que hacer la distopía de la universidad, yo trabajé con la obra de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, porque en esa novela el conocimiento está prohibido, las universidades no existen, los libros se queman. Entonces dije, perfecto, esta novela me sirve a mí para ambientar cómo estaría esa universidad dentro de 20 años más. Entonces, yo lo que hago es adaptar las novelas de ficción que ustedes han visto a las realidades de las empresas con las cuales trabajo, y eso me permite imaginar a la compañía dentro de 10 o 20 años más, y usualmente lo hago en función del peor escenario posible. Entonces, antes de la pandemia, por ejemplo, yo estuve en la Universidad de San Buenaventura en una maestría de innovación, y ¿qué hice yo? Con mis grupos de trabajo de la maestría, les asigné a cada grupo un capítulo de Black Mirror, y comenzaron a innovar en función de la tecnología que se presentaba en ese capítulo. Entonces, por ejemplo, hay este capítulo que se llama Cállate y Baila, que es sobre la violencia sexual contra los niños. Entonces, un grupo de trabajo mío comenzó a fabricar estas cápsulas. Dijo, lo que necesitamos aquí como innovación es una cápsula que permita proteger al niño para que no sea violentado por nadie, que nadie pueda acceder, y que el niño tenga esta cápsula todo lo que necesita para estar durante todo el día hasta que sus papás regresen de trabajar. Entonces, ellos cogieron esta idea que había en este capítulo para innovar, para hacer una innovación concreta. Por ejemplo, dando otro ejemplo, hay un grupo que trabajó sobre Wall-E, por ejemplo, esta película donde el mundo se ha vuelto como un basurero y los seres humanos son obesos y tienen que transportarse en grandes sillones porque no pueden caminar, no pueden hacer nada. Y decíamos, a nivel internacional hay un chef que le cambió el sabor a la comida para que los brócolis sepan a papas fritas. Pero yo decía, ¿por qué no hacemos al revés? Es decir, ¿por qué no creamos algo donde el chocolate me seca el sabor del brócoli? Porque si me sabe a brócoli voy a dejar de comer y no me voy a acabar una tableta entera en un solo día. Entonces decíamos, esto tal vez permitiría combatir el tema de la obesidad, de que en lugar de bajarme una funda entera de papas, tal vez solamente me como la mitad, porque llegado a un punto el sabor de las papas va a cambiar, va a mutar. Entonces, yo hago trabajo sobre esto, cogen un capítulo de ficción de Black Mirror y comienzan a hacer innovación. Esto también hice en una academia militar en la cual soy profesor. Y, por ejemplo, hice trabajar sobre un tema bien interesante. Les dije, cojan un tema imposible, no resuelto, y plantéenme una solución imposible. Entonces dijeron, estos oficiales que eran coroneles, capitanes de navío de la Marina, me dijeron, vamos a tratar el tema de la corrupción en los políticos. Es un tema no resuelto, de imposible solución, no hay solución hasta ahora factible. Entonces ellos dijeron, me crearon una máquina del tiempo, me dijeron, esta es la solución perfecta.
deberíamos tener una máquina del tiempo que transporte a estos políticos a la época de los dinosaurios. Con eso les mandamos a esa época y los dinosaurios van a saber qué hacer con ellos. Y yo les decía, bueno, qué triste para los dinosaurios, porque seguramente al poco rato van a morir envenenados comiendo semejante barbaridad. Yo no me imagino, ¿no es cierto?, comiendo, qué le pasaría a un dinosaurio comiendo políticos corruptos. Y miren que antes de la pandemia en la Universidad de la Costa hicimos diseños con empleados, con estudiantes, con profesores, de lo que pensábamos que era lo peor que podría pasar con la educación superior, el peor escenario de una universidad. Y la gente nos dibujó esto. Y es increíble porque durante la pandemia es exactamente lo que vivimos. Educación entre pantallas, educación absolutamente virtual. Es difícil separar lo virtual de lo real, ¿no es cierto? Los títulos están comenzando a perder interés. Entonces, es increíble, pero después, cuando arrancó la pandemia, nos dimos cuenta que lo peor que habíamos imaginado en estos futuros que habíamos hecho en la Universidad de la Costa es exactamente lo que terminó pasando un mes después, porque esto lo terminamos de hacer en febrero del 2020, entonces fue realmente impresionante, ¿no? Entonces, yo lo que hago son estos futuros a través de la ficción. Por ejemplo, si yo quiero crear futuros muy deshumanizados, de alta tecnología, futuros robotizados, por ejemplo, yo puedo coger Alter Carbon en Netflix, que es impresionante, es una serie, sobre todo la temporada 1 es fabulosa, porque es el tema de la inmortalidad, el tema del uso masivo de tecnologías en una sociedad dentro de 20, 30 años, pero una sociedad completamente deshumanizada. Pero también puedo usar la ficción para hacer futuros caóticos, ¿no es cierto? Yo hablaba un poco con Javier Medina, que también está ahí en la universidad, y él me decía, ¿no es cierto? Hace un par de semanas me decía, no tienes idea lo que pasó con Cali, es una distopía, es lo peor que nos podamos imaginar. Y yo le decía, claro, o sea, la realidad ha superado absolutamente la ficción. Y yo, por ejemplo, si hubiera querido retratar un poco un Cali distópico, hubiera cogido lo que decía yo, la película Blade Runner, esta famosa imagen icónica de esa película, para hacer un futuro absolutamente en el caos, ¿no es cierto? Un futuro absolutamente distópico. Y si quiero irme hacia un futuro totalitario, como por ejemplo el del Brasil, Bolsonaro, que le importa un comino la salud y actualmente ha dado el visto bueno para la Copa América, puedo realmente usar una novela como V for Vendetta, basada, ¿no es cierto?, en el cómic de Alan Moore, porque eso salió de un cómic, después se hizo película, y la película, evidentemente, con la máscara de V de Vendetta se hizo famosa, y después se hizo un símbolo de rebelión, ¿no es cierto?, de protesta. Pero realmente yo lo que hago es, en función de lo que estoy creando y lo que debo trabajar, yo escojo las obras de ficción que me interesan, ¿no es cierto? Alter Carbon, que sea Blade Runner o sea V for Vendetta, lo voy utilizando para lo que yo necesito, ¿sí? Y como estamos en una universidad, yo siempre he dicho que si tenemos clases normales no podemos hacer innovación. Yo no podría hacer innovación en una clase, ¿no es cierto? En un aula de clase con un estudiante atrás de otro. Y ustedes ven aquí ejemplos de mis clases disruptivas. Esto era en Cali, en otra universidad, y la gente usualmente iba disfrazada o hacía roleplay. O yo mismo, ustedes ven allá abajo, me queda perfecto esa peluca que tengo, ¿no es cierto?, del Joker. Me encanta como personaje el Joker, entonces con mi corbata también de Barranquilla, ¿no es cierto?, con la marimonda, porque me gusta salir de la realidad, me gusta que la gente salga de la realidad. Yo voy a hacer una clase en París el día lunes con Sciences Po en Rennes, y un poco le decía al coordinador de la materia, necesito que los chicos lleven algo para salir de la realidad, una máscara, un disfraz, un sombrero, alguna cosa que nos permita salir de lo que vivimos en la cotidianidad. Y en esta universidad yo me hice famoso porque yo llevaba ataúdes a las clases, ¿no? Entonces me acuerdo una vez un profesor me encontró y me dijo, ah, sí, tú eres el profesor que mete ataúdes en las clases. Y bueno, ¿y por qué hacía esto? Porque le hacíamos un funeral al señor bloqueos de la creatividad. Entonces, inclusive los chicos preparaban un discurso de orden para enterrar al señor bloqueos de la creatividad. Y en la siguiente clase hacíamos una clase en cambio de la vida. Una estudiante simulaba que daba luz en la clase porque teníamos que emerger, tenía que nacer la nueva idea creativa. Pero es la única forma en que podemos realmente inventar, imaginar cosas diferentes, ¿no? Entonces, hemos hecho, como ustedes ven, hacemos, por ejemplo, en las 5 fuerzas de deporte usamos trenes, trabajamos temas así de sangre por el tema del océano rojo, el océano azul, hay muchos disfraces, mucha disrupción. Y esto permite justamente que toda la gente pueda salir de la cotidianidad, de la normalidad a la cual estamos todos inmersos, ¿sí? Podemos hacer simulaciones, debates, trabajamos con la música. Yo trabajo mucho con la música, hacemos teatro, por ejemplo, hacemos forward theater,
si es que así lo deseamos. E inclusive yo invito a gente a mis clases para que evalúe a mis estudiantes, porque evidentemente yo siento que el que tiene que evaluar no soy yo, sino el tipo que está en la realidad y tiene que decirme que mis estudiantes saben o no saben innovar. O sea, no lo voy a decir yo, sino la gente que está atrás de eso. Entonces, para resumir un poco y para terminar mi presentación, yo diría que la ciencia ficción tiene esta capacidad para predecir tecnologías futuras y fenómenos sociales, ¿sí? En las organizaciones. Genera nuevas ideas y esto implica innovaciones potenciales, ¿sí? Y en la ficción es interesante porque Ron Palin, un francés que está en el sur de Francia, él decía una cosa que es bien interesante. La ficción es realmente un experimento sin riesgo, porque no hay restricciones financieras o capacidades tecnológicas, de esto no se puede hacer, esto no lo podemos hacer. No, en la ficción todo se puede hacer. Hay mucha libertad, la palabra libertad también en la ficción es muy importante. Entonces, la idea es justamente dejar de lado todos estos conceptos que obstaculizan la creatividad, ¿no es cierto? Y Stephenson, que habíamos citado algunas obras de él anteriormente, él llama a la acción a los escritores, porque necesitamos más historias que permitan anticipar futuros más optimistas, más alcanzables, grandes ideas, dice él, que inspiren a jóvenes científicos, a ingenieros, justamente para encontrar soluciones a los problemas que vivimos en lo cotidiano, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar que la ficción evidentemente puede relatar mundos perfectos en un primer tiempo, mundos soñados, pero que luego estos mundos son recuperados por los inversionistas, por los ingenieros, por los científicos, para generar soluciones que podemos utilizar en el mundo real, ¿sí? Entonces, por un lado, creamos una utopía tecnológica, pero por otra parte, esta gente mira estas utopías, aporta con medios financieros y esto ya desencadena un proceso de innovación con fondos, con capitales ángeles, con prototipos que dan lugar evidentemente a innovaciones reales que utilizamos todos los días. ¿Sí? Entonces, esto era un poco lo que quería discutir con ustedes el día de hoy. No sé si me he alargado tal vez demasiado en el tiempo, pero quería un poco, este era un poco mi, um, mi deseo de compartir con ustedes algunas ideas de cómo se puede innovar desde la ficción y cómo la ficción realmente ha inspirado a grandes cambios, a grandes productos y servicios, y como digo, antes eran ficción, eran cosas imposibles, pero que actualmente los utilizamos todos los días y son absolutamente realidad. Así que si quieren saber más de mí, ahí les dejo también mi canal de YouTube, o me siguen en Instagram, tengo mis proyectos subidos con fotografías de lo que hago, o me pueden seguir en LinkedIn. Así que gracias nuevamente por la invitación. Estoy pendiente si hay preguntas o consultas para cerrar mi intervención, por favor.